salvajes. A partir de hoy, Contextos Salvajes pasa a ser un programa infantil presentado por la botellita de agua salvaje y contestataria. Hola chicos, hola chicos y chicas, arranca Contextos Salvajes. Yo soy la botellita de contextos y a partir de hoy presento el programa. También se baila el Bella Ciao. Otro gato el invasor. El presentador del programa, Ricardo Bajo Herreras, ya se ha ido. Sí, por fin. Sí, se ha ido a Cuba, se ha ido a Venezuela, tanto que le han dicho, vete a Cuba, vete a Venezuela, vete a Irán, vete a China, vete a Corea del Norte, vete a tu país. No, en realidad está haciendo malabares ahí en un semáforo. Si le ven, denle unos pesitos, que es para su pancito. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y con la botellita de Contextos Salvajes arrancamos un capítulo más de Contextos Salvajes. Quedamos tan pocos en el canal que el cuate que hacía el Contextos Salvajes ya no está, Janiwa, chacatao, así que tengo que hacerlo yo todo. Por eso hacemos los efectos de sonido también. Efectos de sonido, Ricardo Bajo Herreras. Y hoy vamos a hablar de Cuba. Estamos felices porque ayer ganó la selección. El próximo martes a las 11 de la noche es el partido viejo contra Irak. Así que a la 1 de la madrugada van a sonar petardos y se va a despertar todo el mundo porque vamos a clasificar. ¡Ya! Si tenemos a Infantino del lado nuestro, si ayer estaba en el palco, si tenemos al señor Gianni Infantino, Johnny le dice Donald Trump, si está Infantino con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si se atreven a ganarnos, bombardeamos también Irak. ¿Qué pasa? Si estamos bombardeando Irán, ¿por qué no vamos a bombardear Irak? Sí, de una vez, bombardeemos Irak, así les ganamos el martes. Jugaremos contra cojos, lisiados, mudos, sordomudos, en fin. El sarcasmo muchas veces no se entiende en la televisión, así que, bueno. Hoy vamos a hablar de Cuba, Cuba faro de esperanza. Alguien ha entrado. Cuando entra alguien, en este canal, cuando entra alguien hay que mirar por la puerta. ¿Son amigos? ¿Vienen en son de paz? No sabemos. No han tocado la puerta. En este canal la puerta está abierta, así que no hace falta tocarla. ¿No ve? Así que pasen y vean al elefante que mea. Perdón, esto no es un circo, esto es Contextos Salvajes. Se habrán dado cuenta que hoy he almorzado ají de lengua. Riquísimo ají de lengua. Qué rico es ese ají chuquisaqueño, ¿no? Que le da ese característico color rojo al ají de lengua. La comida chuquisaqueña es la mejor comida de Bolivia. Deberíamos hablar de cosas importantes en contextos alguna vez. Se van a enojar mis amigos cochalas. En Cochabamba, eso sí, el plato, el más pequeñito, es así. Una vez vino el famoso escritor chileno, el del Cartero y Pablo Neruda, Alfredo, no era Alfredo, ¿qué se llama? Ahí se me ha ido este escritor chileno. Bueno, vino y un señor gordo era, invitado por la Fundación Patiño a las jornadas de literatura latinoamericana. ¿Qué se llamaba? El Alzheimer me está atacando, no, mentira. Y dijo de Cochabamba que era la capital del exceso, porque los platos más pequeños son así. No, así es el medio plato en Cochabamba. Me sirve un medio plato y te traen así. Pero volvamos a lo importante, ¿es la comida chuquisaqueña la más rica de Bolivia? Yo hasta que fui a Tarata pensaba que sí, porque los chorizos chuquisaqueños del mercado, para chuparse los dedos. Pero luego probé en Tarata los chorizos de Tarata y chorizos de Tarata 1, chorizos de Chuquisaca 0. Me van a disculpar. La sopa de maní del mercado de Chuqui, de Sucre, excelente. Algún día vamos a discutir de gastronomía boliviana, que es lo más rico del mundo, el plato más rico del mundo. Y eso significa el plato más rico de Bolivia. Las costillitas de pacú fritas de Puerto Varador o Puerto Almacén, a las afueras de Trinidad, capital del Beni.
No saben lo que es eso. Recién sacado el pacú del río Ibare o del río Mamoré, te lo fríen ahí, es unas costillangas así pariente. ¿Por qué estoy hablando de comida? Ya, arrancaremos. Vamos, le pido a Bismarck que por favor ponga la sintonía otra vez. De nuevo, la característica otra vez. Esto no ha ocurrido, esto no ha pasado. Arranca Contextos Salvajes. De la tarde con 6 minutos. Disculpen el retraso, hemos tenido problemas técnicos. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Yo soy Ricardo Bajorreras y Cuba no está sola. Lo importante es la segunda frase. ¿Quién soy yo? No le importa a nadie. Hoy vamos a hablar de Cuba. Y como hemos empezado tarde por esos problemas técnicos que hemos tenido, ya hemos resuelto el tema del satélite, ya hemos pagado a Antel, todo bien, no nos van a cerrar el canal. Contextos Salvajes vive, la lucha sigue. Hoy hablamos de Cuba. Y como hemos arrancado tarde, vamos con el primer video. Y tenemos un invitado, por eso estábamos hueveando hace un rato. Tenemos un invitado de lujo, deluxe. Y para hablar de Cuba, te preguntan a ti, ¿con quién quisieras hablar de Cuba si pudieras elegir? Cualquier persona del mundo. Obviamente el archipiélago cubano incluido. Si tuvieras $1 millón, no, si tuvieras, no, la plata no consigue nada. Si tuvieras una varita mágica, ¡tac! ¿A quién quisiera sentar para tomar un tecito hoy viernes con unas masitas ricas para hablar de Cuba? Yo ya tengo uno. Yo elijo a Silvio Rodríguez. ¡Tac! Varita mágica de Contextos. Silvio está en la casa. Así somos en Contextos. Me pareció que era algo inminente. Bueno, ya habían hecho lo de Venezuela y habían hecho lo de Irán, están todavía empantanados ahí en lo de Irán, que entraron pensando que iba a ser muy fácil y parece que no es tan fácil. Y nada, pues dije, vienen para acá. Ahora, y escribí una notita en mi blog, pero no fue ni un post, sino sencillamente una notita así como un comentario pequeñito. No pensé que iba a tener esa trascendencia, la verdad. No me imaginé para nada que iba a tener esa trascendencia, pero la tuvo. Y nada, me brindaron el arma de mentira, pero la posibilidad de, si hay una invasión, tener una de verdad. Dejarán el cuerpo de la vida allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Después de estar conversando, ellos se ponen a decir que no es suficiente y que van a tomar al país. ¿Qué vamos a pensar nosotros? Es muy larga la historia de intervenciones y de deseos de apoderarse de Cuba, así que si son cubanos que conocen esa historia y si son cubanos que han vivido al menos lo que yo he vivido o parte de lo que yo he vivido, estoy seguro de que esos cubanos, no todos, pero esos, sí estarían dispuestos a defender nuestro país con las armas. Hubo una manifestación de cubanos pidiendo que derribaran el gobierno a la fuerza, o sea, prácticamente pidiendo una invasión. No te voy a decir lo que pienso de quienes quieren
que a su propio país lo bombardeen y lo invadan. Yo sí creo que hay asuntos económicos que desde hace unos 30 años aproximadamente debimos habernoslo planteado de otra forma. Yo creo que el modo económico que dictaba el socialismo de libreta, el socialismo, lo clásico, es muy idealista. La práctica ha demostrado que es muy idealista y que la gente produce mejor y produce más cuando se puede beneficiar directamente de lo que hace. Y tantas trabas y tantas cosas burocráticas entre el resultado del trabajo y el que lo hace no es conveniente. Porque realmente hay economistas cubanos, algunos fueron ministros incluso, que desde hace muchos años tienen un contrapunto con el gobierno por esa razón. Y han publicado innumerables artículos recomendando otro tipo de visión, otro tipo de apertura. Siempre lo dije, y el mismo 11 de julio, cuando se estaba manifestando la gente, que vi que había un cordón de policía por un lado y otro por otro, pero que no había ningún enfrentamiento, me acuerdo de haberlo señalado, que qué bueno, que así debía ser, que no debían, que si el pueblo se manifestaba, que las fuerzas del orden lo que debían era garantizar la seguridad de los que se manifestaban. Bueno, cacerolazos aquí de vez en cuando aparecen. Es normal, la gente la está pasando muy mal. La gente la está pasando muy mal. Hay una inflación tremenda. Los viejos como yo que ahorraron un poquito toda su vida con los ahorros de toda la vida, a veces no pueden comprar ni un cartón de huevos. Entonces eso es muy serio. El tema de los hospitales. El tema de los hospitales es durísimo. Habiendo tenido nosotros uno de los sistemas de salud que fueron ejemplos, las escuelas cerrando, las universidades mandando a los becarios a sus provincias, todo eso es resultado de este recrudecimiento del bloqueo, ¿no? Bueno, que le pongan nombre triste a las actitudes de solidaridad, quienes quieren hundir a Cuba, me parece lógico. Eso es parte de una forma propagandística de descrédito a la que estamos sometidos desde hace muchos años. Toda la prensa corporativa a lo que se dedica es a eso. Publican una cosita un día positiva sobre Cuba, pero publican 15, 20, 30. El régimen. Ahora mismo el mundo está dirigido por un régimen autoritario, belicista, ladrón, asesino, que no es Cuba. Esta renuencia, esta suspicacia con abrirse, existió desde siempre. Y ha continuado con este gobierno que se autodefinió como continuidad. Ellos mismos lo dijeron. Yo no tengo la forma de juzgar
lo que sucede allá arriba porque lo desconozco. Pero sí conozco, por otros momentos de mi vida, que en la superestructura hay diferentes formas de ver las cosas. Y que siempre ha habido un enfrentamiento muy callado, que no trasciende, pero ha habido ese enfrentamiento. Unos más ortodoxos, más cerrados, cuadrados le decimos nosotros, y otros más abiertos, con un sentido más realista, pudiera decirse. Vivir es morir, pues te envenenaron el alma de selva en tu primer abril. Esa parte de una canción que dice: dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me romperán, en fin, todo. Es porque me rompieron una guitarra una vez que pasé por allí, y cuando llegué a Puerto Rico escuché en la radio decir que nos harían eso el día que la revolución se cayera. Yo dije, esta gente es tan loco. Yo nunca he odiado tanto a nadie como para desearle algo tan terrible. En fin, son así. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no les deseo mal, ninguno. Lo que no les deseo es que ganen. No por mí, sino por lo que significaría para este país. Sí, porque era una definición, y me parece que fue muy valiente lo que él hizo ahí en el bowl ese, no sé bien cómo se llama. Sí, me parece un tipo valiente, y aprovechar su proyección así amplia, internacional, para plantar. Los puertorriqueños son tremendos. Hay gente en Puerto Rico muy, muy valiosa. Tremendos son los puertorriqueños, que alaba Silvio Rodríguez, echándole flores también a Bad Bunny por esa intervención musical en el último Super Bowl. El bowl ese, dice Silvio. Y eso que se juega harto pelota, harto béisbol en la isla. Es el deporte nacional, el béisbol en la isla. Un día vamos a hablar por qué el béisbol, un deporte tan norteamericano, consiguió enamorar a países como Venezuela y Cuba. Cuba y Venezuela. En Venezuela el fútbol es el único país de Sudamérica, incluida Surinam. Surinam, 175.000 habitantes. Antigua Guyana holandesa. ¿Por qué no aprovechamos el partido de ayer para hablar un poquito de patria grande? Surinam, la antigua Guayana holandesa, que se independizó. Esto es muy loco. Surinam se independizó en 1975-76. Pertenecía a Países Bajos, un país de Sudamérica, ni siquiera en el Caire, de Sudamérica. ¿Por qué nunca hablamos de las tres Guayanas? ¿Por qué las tres Guayanas, Surinam, Guayana Francesa, no participan en la Copa Libertadores sus equipos si están en Sudamérica? Porque hay países en Sudamérica que no participan dentro de la Conmebol y se van a la CONCACAF. Algún día hablaremos de fútbol y política. Tremendos son los puertorriqueños. La bandera de Puerto Rico y la de Cuba se parecen harto. Y Puerto Rico, todavía hoy colonia de los Estados Unidos, está en el mapa geográficamente más lejos. Ya, bájame el dedito. Está más lejos que Cuba. Cuba está a 90 millas. A nada, ahí de Estados Unidos. Y Puerto Rico está mucho más lejos. En el Caribe, mucho más lejos del territorio norteamericano. ¿Por qué Puerto Rico tan lejos sigue siendo colonia y Cuba no es colonia?
y porque los puertorriqueños son tremendos, pero los cubanos sí son bravos y consiguieron romper los yugos de la colonia, primero la española y luego la norteamericana. Seguimos hablando de Cuba. Toca por la puerta, pase, profe Monedero, por acá, profe, por acá, pase nomás, está en su casa. Juan Carlos Monedero sin embargo, ¿de verdad hay que estar hoy con Cuba? Hoy hay que estar con Cuba, pues igual que en el mundo antiguo, había que estar con Atenas y no con Jerjes, el emperador despótico de los persas. Si Jerjes hubiera derrotado a los atenienses, sin duda se habrían fortalecido en Grecia las facciones favorables a depender del poder imperial. Con el apoyo del emperador de los persas, las oligarquías locales se habrían hecho con el poder sostenidas desde fuera y hubieran asfixiado la naciente democracia. Un demócrata no tiene por qué idealizar a Atenas, pero sí reconocer que frente a Jerjes defendía algo políticamente decisivo, que la ley nace de la comunidad y no de la imposición imperial, y que después de las batallas de Salamina, de Maratón y de Platea, los que remaban también pasaron a ser ciudadanos, y no solamente lo eran los que se podían pagar el escudo y la espada. De manera que los que defienden a la ciudad son la ciudad. No toda la gente de Atenas era ciudadana, faltaban los esclavos, las mujeres, los migrantes, pero los ciudadanos gobernaban su ciudad y eran iguales ante la ley y podían defender sus intereses personalmente en el ágora, mientras que Jerjes defendía que un rey tenía derecho, porque así lo decía su estrategia de seguridad nacional de la época, a gobernar sobre pueblos sometidos. Hay que estar con Cuba igual que había que estar con la Segunda República Española en 1936 y no con Franco, como hicieron Francia e Inglaterra con su negativa a mandar armas a la República. Franco se ayudó del apoyo militar de Hitler y de Mussolini para dar el golpe contra el Frente Popular, que había ganado las elecciones ese año del 36. Claro que la Segunda República cometió errores. Le faltó determinación, infravaloró los peligros, no dio armas al pueblo cuando llegaron las noticias del levantamiento, pero políticos como el socialista Léon Blum, que en el momento del golpe franquista era presidente de Francia, ni más ni menos que con un Frente Popular, se dejó cobarde, arrastrar por los conservadores ingleses, dominar por el miedo, y llamó prudencia a una neutralidad que le situó del lado de los agresores. Blum subestimó que España era el primer gran campo de batalla contra el fascismo europeo. El apaciguamiento de la bestia fascista, quiso explicarse a sí mismo, buscaba evitar una guerra continental, pero esa falsa prudencia facilitó justo lo contrario. Permitió a Hitler y a Mussolini intervenir en España como antesala para luego invadir Francia o bombardear Inglaterra, probar armas. Una vez que el fascismo y el nazismo cobraron confianza al comprobar que Francia y Gran Bretaña no iban a plantarle cara, tomaron la decisión de lanzarse contra ellos una vez que Franco derrotó a los republicanos. ¿Nos suena? Hoy hay que estar con Cuba igual que había que estar con el Vietcong y con la lucha vietnamita, porque aquella guerra no era ni mucho menos una defensa de la libertad por parte de Estados Unidos, sino la intervención de una gran potencia para impedir que un pueblo colonizado decidiera por sí mismo su destino. Había que estar con Vietnam porque venía de resistir primero al colonialismo francés y después a la tutela estadounidense, y porque para millones de vietnamitas la continuidad histórica era clara. El Vietcong, con todos sus límites, encarnaba esa resistencia popular, campesina y anticolonial frente a un poder extranjero que sostenía gobiernos dependientes, corruptos y sin legitimidad suficiente en amplias capas de la población rural. Había que estar con Vietnam, porque Estados Unidos no tiene el más mínimo derecho a presentarse como parte moralmente superior, cuando libró la guerra mediante bombardeos masivos, destrucción sistemática del campo, armas químicas como el napalm y el agente naranja, y una doctrina de contrainsurgencia que trató a la población civil como terreno de castigo. La cuestión central para la izquierda no era idealizar al Vietcong, sino entender la asimetría fundamental. Un pueblo pobre luchando por la unificación, la soberanía y la emancipación social. ¿Frente a qué? Pues frente a la maquinaria militar más poderosa del mundo, empeñada en mantener un orden geopolítico favorable a sus intereses. Por coherencia democrática, la solidaridad debe estar del lado vietnamita, porque pese a los cientos de películas, en esa guerra el agresor imperial era Estados Unidos y el campo de la resistencia digna era Vietnam.
Hay que estar hoy con Cuba, igual que había que estar en 1976 con los que iban a ser los 30.000 desaparecidos bajo la dictadura de la Junta Militar Argentina, que hoy ensalza Javier Milei como presidente de ese país. Porque estar con la Junta Militar era estar con los centros clandestinos de tortura, donde se negó cualquier humanidad a trabajadores, a estudiantes, a docentes, a profesionales, a periodistas, a artistas, religiosos, sindicalistas, militantes políticos y sociales, y también a personas vinculadas a organizaciones armadas, junto con familiares, parejas, amigos o gente capturada por asociación, delación o simple arbitrariedad represiva. Estar con las madres y abuelas de Mayo es estar con la dignidad, mientras que enfrente era estar con los que hicieron desaparecer después de torturarlos, sedarlos y con frecuencia darles la extrema unción por parte de algún sacerdote que también iba en los aviones, que los lanzaba en los vuelos de la muerte al Mar del Plata, por supuesto con la autorización de los Estados Unidos. Militancia política y social, mundo del trabajo, juventud estudiantil y también una minoría de combatientes armados frente a asesinos, dentro de un universo mucho más amplio de víctimas civiles del terrorismo de Estado. Hay que estar con Cuba y no con los Estados Unidos, porque estar con Cuba es estar por la educación y la salud gratuitas. No solo para los cubanos, sino también para todos los países que han recibido a los médicos cubanos, a sus medicinas, a sus vacunas durante el COVID. Mientras que Estados Unidos lo que ha mandado en los últimos 90 años han sido bombas, golpes de Estado, tiranías, dictaduras, aranceles, miedo. Hay que estar con Cuba más allá del bombardeo durante medio siglo sobre su sistema político, porque su manera de entender la democracia y su forma de consultar al pueblo las decisiones políticas es diferente al de las democracias liberales, pero ¿es peor que, por ejemplo, el Senado de los Estados Unidos, constituido solo por millonarios que compran campañas electorales, o que están marcados por otros millonarios que pueden comprarse medios de comunicación, como hizo Elon Musk con Twitter o Jeff Bezos con el New York Times, o que están guiados por lobbies de millonarios, como el lobby judío, con Adelson y otros, que ha llevado a su país a una guerra contra Irán? Hay que estar hoy con Cuba porque los millones de latinoamericanos que sueñan con irse a trabajar a Estados Unidos, abandonando sus patrias, lo hacen porque precisamente los Estados Unidos, en connivencia con las élites de sus propios países, han arruinado sus economías y han sofocado la democracia y lo han hecho ahuyentando el sueño de que América Latina podía ser soberana, como lo ha sido Cuba desde que en 1959 entraron los barbudos con Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Celia Sánchez, Aidé Santamaría y el Che Guevara. Hay que estar con Cuba, porque es la prueba de que la resistencia a todo un imperio durante décadas, durante muchas décadas, está la dignidad que da sentido a la vida, no con perspectiva de martirio, sino como prueba de que la política, cuando está guiada por los más altos ideales, pues la termina cantando Carlos Puebla, o Víctor Jara, o Mercedes Sosa, o Pablo Milanés, o Silvio Rodríguez, mientras que ¿quién va a hacerle una canción nunca de respeto a Donald Trump? Buena pregunta esa, ¿no? ¿Quién le va a hacer una canción? Ya, de respeto ya está más complicado. ¿Quién le va a hacer una canción alguna vez a Donald Trump? Sin pagar, sin pagar, porque pagando yo también, a mí también me hacen una canción. Si pongo la platita, por la plata va a ir al mono, ¿no ve? Aquí está Cuba, enfrentándose Goliat a David, David a Goliat, con una onda le venció David a Goliat, hablando de la Biblia. Vamos a seguir hablando de Cuba y vamos a traer a un colega, ya ha llegado, pase, compañero. Tiene unos 10 años, es más joven que yo, nació en la década de los 80, es cubano, no es mi amigo Jorge Pettinó, ese es más viejito que yo. Ya, un saludo a Jorge Pettinó, corresponsal de PL, Prensa Latina, Prenla. Pero trabaja en Prensa Latina, es el presidente, desde el año pasado, desde octubre del 2025, el flamante presidente de la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina, fundada unos poquitos meses después, justo hablaba de eso el profe Monedero, después de la entrada de los barbudos en La Habana. En enero de 1959 se funda Prensa Latina y estaba Rodolfo Walsh, no... Muchos grandes, enormes, gigantes periodistas cubanos y latinoamericanos y de todo el mundo
han trabajado a Prensa Latina y por favor que pase el presidente de Prensa Latina, Jorge Legañó a Alonso, compañero Jorge, entrevistado por otra gigante de la historia, la doctora pediatra, hija del Che, Aleida Guevara March. Aleida Guevara y el presidente de Prensa Latina en una charla para Almayadín TV en su señal en castellano, sabrosa, hablando de mentiras, hablando de esta campaña que citaba al principio Silvio, esta campaña de descrédito, de ataque constante mediático contra Cuba, mienten y mienten y mienten contra Cuba y hay gente que se la cree, o por lo menos de 1000 mentiras, con que pasen 2, ya está el objetivo cumplido. De todo eso nos habla el colega cubano Jorge Legañó a Alonso, presidente de Prensa Latina, y atrás está una escultura de José Martí, una escultura de un escultor de Pinal del Río, de la que vamos a hablar luego más tarde, del escultor Juan Narciso Quintanilla Álvarez, una escultura con el cuello alargado que nos recuerda a otro gran escultor, Giacometti, pero de escultura y arte hablamos después de escuchar. Tenemos 3 cortes al presidente de Prensa Latina, un poquito de periodismo y Cuba. ¿Hace cuánto no escuchas a un periodista cubano que no sea nuestro cuate Petino? ¿Por qué no se escuchan voces de periodistas cubanos en los medios de comunicación? Porque están invisibilizados, porque están silenciados. Lo mismo hacen con el pueblo palestino, lo mismo hacen con el pueblo iraní. ¿Por qué no escuchamos a periodistas palestinos, a periodistas iraníes, a periodistas libaneses ahora que Israel se va a anexionar el sur del Líbano? ¿Por qué no escuchamos a periodistas sirios? ¿Por qué solo escuchamos a periodistas gringos o tipas de la derecha con el mismo discurso, un discurso único para instalar solo una verdad? Y no solo hay una verdad, escuchemos la verdad de Cuba. El mundo hoy se rige primero desde centros de poder mediáticos también, donde hoy prima sobre todo el capital privado y además de derecha. Son muy pocos los proyectos contrahegemónicos posicionados a nivel internacional para construir narrativas diversas sobre la realidad, más allá de los centros de poder mediáticos y esa rancia oligarquía mediática que predomina en Estados Unidos. Y además, algo tan importante como el tema de Internet, que hoy, en su momento, cuando surgió Internet, se pensó que podría ser de gobernanza global. Sin embargo, Internet hoy, los centros de datos más grandes en el mundo, están en Estados Unidos y están en manos de privados. Y nos dominan 4 o 5 grandes emporios, Google, Meta y así algunos grandes emporios. La comunicación hoy en el mundo, sobre todo la comunicación capitalista, está regida por una frase que viene de la época del escándalo de Cambridge Analytica. No tiene que ser verdad, solo tiene que ser creíble. Esto, repasemos, no tiene que ser verdad, solo tiene que ser creíble. O sea, esa frase, etiquetada por Alexander Nix, uno de los CEOs de Cambridge Analytica, de este lugar que se dedicó a hacer comunicación política a partir de mapear a los ciudadanos por sus cuentas, por los datos que habían dejado en sus cuentas de Facebook y manipular las elecciones las elecciones del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hoy domina la esencia de la comunicación en el mundo capitalista, porque la comunicación se ha convertido en un gran show. La credibilidad, ¿qué la da? Construir una buena mentira. Usted construye la mentira de que Cuba es un país terrorista, o de que Venezuela o su presidente es un narcoestado y un narcopresidente, y el mundo termina creyéndolo. Además, esto está montado sobre la idea gebeliana de una mentira 1000 veces dicha se convierte en verdad. O sea, cuando usted mezcla esas dos frases, estamos en el caldo de cultivo ideal para manipular a la opinión pública internacional, que es lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuba es un país terrorista? No lo es.
Cuba ha dedicado décadas a ser solidario, a educar, ha traído jóvenes a Cuba a estudiar cualquier carrera de educación, a estudiar medicina. Cuba ha ido a cuidar de la salud de otros países. Incluso Fidel preparó una brigada de médicos cuando el huracán Katrina devastó Estados Unidos, el sur de Estados Unidos. O sea, desde las primeras brigadas en Argelia, en los años 60, las primeras brigadas de médicos internacionalistas que fueron a Argelia a atender a ese pueblo, hasta el día de hoy, con los colaboradores médicos en África, en Asia, en México, en Venezuela, Cuba lo único que ha hecho es sembrar un prestigio a nivel internacional a partir de hacer el bien. Porque uno de los problemas más grandes que tiene el mundo es que la población mundial no tiene salud. Y si vamos a América Latina y el Caribe, toda esa manipulación lleva a no darnos cuenta de que vivimos en una de las zonas con más recursos naturales, pero con la concentración de la riqueza en la menor cantidad de personas. Una región, América Latina y el Caribe, donde hay mucha riqueza, pero donde la desigualdad y la riqueza viven en lugares diferentes. Y la brecha en el medio es enorme, enorme. Entonces hoy, tristemente, la comunicación también es utilizada como un arma de guerra. Yo manipulo la opinión pública internacional, yo conduzco a la opinión pública internacional a un punto en el que terminan condenándome por algo que no soy, o por un delito que no cometí, o por un estigma que nunca llegó. Utilizada como arma de guerra. El hambre también es utilizado como arma de guerra por los nazisionistas. La comunicación, el hambre, obviamente las bombas, los misiles. Para estos cuates, todo es un arma de guerra. Pero Cuba vive y resiste. Aquí tienen la escultura de este artista de Pinar del Río, ahí cerquita de la isla de la Juventud, en la parte más occidental del archipiélago cubano. En la parte más oriental, abajito del Caimán, está Santiago de Cuba, y esa Mancha, la base norteamericana de Guantánamo. Y les decía, la escultura, este señor es José Martí. Y abajo veían, aquí, por aquí, se ve la entrevista de Almayadín, la famosa frase del apóstol de la libertad, el gran poeta cubano, José Martí: patria es humanidad. Y el cuello alargado. ¿Por qué tiene, así que me salgo, por qué tiene esta escultura de José Martí, líder de la primera independencia cubana contra el imperio español? ¿Por qué tiene así el cuello tan alargado? Es un homenaje a Giacometti, el famoso escultor surrealista que después de la Segunda Guerra Mundial y del desastre y del Holocausto y más de 60 millones de muertos y de la banalidad del mal que decía Hannah Arendt, empezó a alargar sus esculturas para mostrar la fragilidad del ser humano. Y también se dice que sus cuellos alargados, y me parece que el escultor de Pinar del Río, Juan Narciso Quintanilla Álvarez, no tanto alarga el cuello del poeta José Martí para mostrar su fragilidad. Escuelita de contextos, paréntesis sobre teoría del arte, sino para que aprendamos a ver los cuadros y las esculturas. Hay que saber mirar los cuadros, las esculturas, el arte. El cuello alargado del escultor cubano Quintanilla no es tanto para mostrar la fragilidad, sino para realzar la mirada de José Martí, la cabeza de José Martí, y la mirada de José Martí, siempre con largavistas. Cierro paréntesis y seguimos escuchando a este compañero, colega cubano, periodista, Jorge Legañó Alonso, presidente de la agencia cubana Prensa Latina, que nos va a hablar ahorita en charla con a Leida, la doctora Leida Guevara March,
nos va a hablar ahorita de esos diálogos que siempre ha habido entre Estados Unidos y Cuba, Cuba y Estados Unidos. ¿Se puede dialogar con los Estados Unidos? Claro que sí. Lo que no se puede es dialogar de rodillas. Y Cuba no dialoga de rodillas. En la época de Raúl Castro Ruz, presidente, y Barack Obama, presidente, ambos dialogaron en el mismo plano y se llegaron a acuerdos. Y empezaron a llegar turistas gringos a La Habana, y llegaban barcos y yates y cruceros, y había gringos que paseaban por La Habana Vieja y se fumaban un habano y se llevaban el habano. Por cierto, hace poco el Instituto de Biología Molecular ha descubierto un medicamento contra el Alzheimer que ralentiza las enfermedades degenerativas del cerebro, como el Alzheimer, como el Parkinson, la ELA. Lo ralentizan, está teniendo un éxito bárbaro. Los científicos cubanos, ¿se imaginan qué haría la ciencia cubana sin bloqueo? Si con bloqueo están consiguiendo medicamentos contra el Alzheimer que nadie consigue, y gratuitos. ¿Y saben qué? Hay muchos viejitos y viejitas, abuelitos, abuelitas en los Estados Unidos que estarían encantados de recibir este medicamento contra el Alzheimer y les haría mucho bien. Y Cuba podía vender a precio accesible a esos abuelitos y abuelitas en Norteamérica este medicamento contra el Alzheimer. ¿Saben qué pasa? Que el señor Donald Trump no le da la gana, porque hay una cosa que se llama bloqueo. Y tampoco le da la gana a los Estados Unidos que ese medicamento contra el Alzheimer Cuba lo pueda vender a terceros. ¿Se imaginan qué cruel, qué atroz, qué irracional, qué anacrónico, qué injusto, qué bárbaro, qué asqueroso es el bloqueo? Que no solo perjudica a Cuba, sino que perjudica a los abuelitos de todo el mundo que podían recibir ese medicamento contra el Alzheimer. Seguimos hablando de Cuba. Ahora llega la parte del diálogo. ¿Cómo pueden dialogar? Nada de tomar Cuba, como dice. Eso no es dialogar, señor Trump. Dialogar es sentarnos a la mesa, tú cedes un poquito, yo cedo otro poquito, y llegamos respetando nuestras soberanías y llegamos a un acuerdo. Eso es un diálogo. Diálogo no es imposición. Diálogo no es bloqueo. Jorge Legañó Alonso nos sigue charlando, periodista cubano, presidente de Prensa Latina. Dale, compa. Si realmente Washington estuviera tan interesado en la seguridad de su pueblo, en los intereses de Estados Unidos, ¿no sería mucho mejor un diálogo? Yo creo que tú has participado activamente en alguno de estos diálogos y has visto sus resultados. ¿No te parece que sería una vía mucho mejor? Mira, el diálogo, de hecho, ha sido el mejor de las opciones. Yo te propongo un repaso primero. Con Fidel, o el comandante en jefe Fidel Castro, ¿hubo disposición al diálogo y hubo diálogos entre Cuba y Estados Unidos? Sí. Con el general de ejército, Raúl Castro, ¿hubo diálogos o no hubo diálogos estando como la máxima figura en Cuba, siendo presidente de los consejos de Estado de Ministros? Sí. De hecho, con el general de ejército se logró el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos en época de Barack Obama. Y además, como referí en el programa anterior, se lograron 22 acuerdos entre Cuba y Estados Unidos en todas las esferas. Transporte, seguridad, lucha antiterrorista, lucha contra el narcotráfico, temas migratorios, pero también en protección de los ecosistemas, en temas de salud, en temas medioambientales, una amplia gama. Son el resultado de esos diálogos entre Cuba y Estados Unidos entre diciembre de 2014 y enero del 2017. El último, un acuerdo migratorio que renovaba los acuerdos migratorios anteriores entre Cuba y Estados Unidos en ese momento. El presidente Díaz-Canel ha reiterado que está dispuesto al diálogo. Las únicas condiciones que ha puesto Cuba, incluso la acaba de reiterar el presidente Miguel Díaz-Canel, es que sea un diálogo entre iguales y sin precondicionamientos. Se puede hablar de todo, ha dicho el presidente Díaz-Canel. Pero para que haya un diálogo tiene que haber dos partes. La pregunta es, ¿está sinceramente Estados Unidos dispuesto al diálogo con Cuba y a hablar de todos los temas? Eso es lo que hoy tenemos dudas de que sea así. Sin dudas, el diálogo ha demostrado que se puede llegar a acuerdos entre las dos partes
y que vecinos con diferencias ideológicas importantes y significativas pueden no solamente convivir, sino también compartir un espacio y además cooperar entre ellos en temas disímiles, y la historia lo demuestra. Buenísima la charla y seguimos escuchando porque nos hemos metido ahí. Es como cuando estás tomando un cafecito ahí en tu café y se sienta una pareja y empieza a charlar y tú pones la oreja y uy, qué grave, hermana, no, ¿cómo te va a hacer eso? No, no lo permitas. Y te metes ahí, te quedas ahí. Así estamos nosotros con Jorge Legañó Alonso y Aleida Guevara March. Y le pregunta, le pregunta ahora a la Aleida le pregunta al Legañó Alonso, las caravanas de solidaridad, los pueblos del sur, que qué podemos hacer para ayudar a Cuba. A ver. Los pueblos del sur están siendo acosados igual por Estados Unidos y amenazados igual por Estados Unidos. Los pueblos del sur pueden hacer mucho. La solidaridad sigue siendo el denominador común de lo que pueden hacer los pueblos del sur. Cuba ha sido solidaria con el mundo entero durante décadas. El mundo también ha sido solidario con Cuba. Cuba ha sembrado solidaridad y al tiempo ha recogido también solidaridad, que viene desde los ejemplos de Pastores por la Paz en Estados Unidos, que eran grupos religiosos que venían a Cuba todos los años con Lucius Walker al frente a traer donativos en los años 90 que iban desde tecnología hasta medicamentos, insumos, etc. En los años duros del periodo especial. Hoy tenemos la solidaridad de Venezuela, de México, de China, de Vietnam y de muchos otros países, para no hablar de individuos que como personas naturales vienen y entregan donativos para ayudar al pueblo cubano a desafiar el bloqueo de Estados Unidos que ya lleva más de 60 años. La solidaridad, yo diría que es no solo el denominador común, sino la bandera principal de los pueblos del sur que planta en cara al gobierno de los Estados Unidos. Porque además, en Estados Unidos también hay movimientos de solidaridad con Cuba. Cuando se habla de que Estados Unidos agrede a Cuba, no. A Cuba no lo agrede Estados Unidos. A Cuba lo agrede un gobierno ultraconservador que está en la Casa Blanca y en los principales poderes en Estados Unidos. En conversaciones, y por lo que decías de haber sido testigo de ese amplio proceso de diálogos del año 2015, 2016, haber viajado a Estados Unidos, haber conversado con periodistas de grandes medios, desde Washington Post, The New York Times y las agencias de prensa, uno se da cuenta después de conversar con ellos que cambia la perspectiva de la Cuba que le han inoculado durante décadas a ellos. Hay una perspectiva de Cuba como lugar satánico en la prensa estadounidense, sobre todo en la prensa más conservadora. Sin embargo, cuando los estadounidenses vienen a Cuba, y siempre recuerdo a Fidel, Aleida, porque en esto Fidel era un maestro. Fidel dedicó horas en los principios de los años 2000 a estudiantes estadounidenses que viajaban a bordo de un buque de una universidad, de la Universidad de Pittsburgh. Venían decenas de esos muchachos, miles de esos muchachos a bordo de ese crucero que estaban un semestre estudiando en el mar, y Fidel le dedicaba horas a escuchar las preguntas de esos jóvenes universitarios sobre la realidad cubana. Yo estuve en uno de esos encuentros también. En el Palacio de las Convenciones. Y Fidel ahí parado, escuchando las preguntas más inverosímiles, las preguntas más de derecha que tú pudieras escuchar, porque además era el reflejo de lo que decían los gobiernos de Estados Unidos, lo que decía la derecha norteamericana, lo que se decía en los medios de Cuba, lugar satánico. Y ver cómo aquellos jóvenes se iban transformando de una hora en otra y terminar... Yo creo que eso era interesantísimo de verdad, porque recuerdo que muchos muchachos decían, si nos han engañado sobre Cuba, sobre cuántas otras cosas más también nos han engañado, ¿no? Era como demostrar que había algo que ellos creían porque se lo habían inculcado y que en la realidad no era así. Yo creo que eso fue muy interesante para eso. Era un fenómeno sociológico. Yo lo viví como estudiante universitario también, que nos sumábamos, nos invitaban, íbamos ahí, compartíamos con ellos, hablábamos con ellos, le contábamos de la realidad cubana y nos hacían preguntas. Era un fenómeno interesantísimo porque de preguntas muy complicadas de la sociedad, una sociedad tan estigmatizada en la prensa estadounidense, al final de la noche terminar bailando, compartiendo,
tomando, etcétera, y darse cuenta de que somos humanos todos, de que no hay razas, de que somos humanos y que somos terrícolas y que al final compartimos los mismos problemas de la humanidad. Yo creo que ese era un ejemplo interesantísimo de cómo se le cambia la perspectiva a una persona después de contarle y que viva una realidad diferente. Por eso es que el gobierno de Trump suspendió cualquier tipo de acercamiento, aquellos famosos programas de people to people, los viajes de persona a persona, que eran licencias generales, porque, dicho sea de paso, los estadounidenses son los únicos turistas o las únicas personas que no pueden venir a hacer turismo a Cuba, porque se los prohíbe el gobierno estadounidense. ¿De qué libertad estamos hablando? Eso que cuenta Jorge Legañó Alonso, el director, presidente de la agencia de prensa latina, informativa, cubana, poca gente sabe. No, es que a los cubanos les prohíben salir de Cuba, es una cárcel, los cubanos se tienen que echar ahí al mar y arriesgándose su vida, no pueden salir, es una dictadura que los tiene ahí encerrados. Y es al revés, viejo, a los gringos. A Cuba puede ir, te tomas un avión, aquí Boa hace poco, no sé si sigue volando, Boa volaba a La Habana, pero te tomas un avión y aterrizas en el aeropuerto José Martí y en un cachito estás en Playas del Este, en las playas cerquita de La Habana o en Varadero o a donde quieras ir, o a los cayos lindos que hay en Cienfuegos o cerca de Trinidad. En Cuba también hay una ciudad, compartimos eso, Bolivia y Cuba, Cuba y Bolivia. Los dos tenemos una ciudad hermosa, Trinidad. La Trinidad cubana es una hermosa ciudad colonial, hermosísima. Compartimos muchas cosas con los cubanos y todo el mundo puede ir a hacer turismo o a pasear o a conocer la isla o a hacer botella. Hacer botella es pedir que te lleve alguien en la carretera. Yo hice botella, compadre, llévame. Hacer botella se llama hacer autostop en Cuba. Todos pueden ir, menos los gringos que tienen prohibido ir, los turistas norteamericanos, y por eso la isla está llena de turistas canadienses, italianos, mexicanos, europeos, latinoamericanos, todos menos los gringos. Entonces, ¿cuál es la dictadura? ¿Estados Unidos, que no deja a sus ciudadanos ir a Cuba, o Cuba, que recibe a todo el mundo por igual? Han llegado no turistas, sino compañeros internacionalistas solidarios en esta flotilla Nuestra América. Uno de ellos, que también estuvo, Tiago Ávila, brasileño, que también estuvo en la flotilla rumbo a Gaza, intentando llevar ayuda al pueblo de Palestina en Gaza. Tiago Ávila, viejo conocido de Contextos, de esos programas que hicimos sobre Palestina y Gaza. Tiago, el compañero, está en La Habana y así nos habla. Cuba es el país y el pueblo más solidario en todo el planeta. Es el país que envió brigadas médicas a todos los rincones del mundo. Es el país que los médicos primero fueron a combatir el Ebola en África, que fueron a combatir el COVID en Italia. Y por eso hay tantos italianos acá en Retribución. Es el país de donde vino a apoyar cuando pasó el terremoto en Haití o en Chile. El país que trató 26.000 niños de desastre nuclear de Chernobyl en su país. El país que apoyó luchas de liberación por todo el sur global. El país que envió más de 300.000 personas a luchar en África contra las tropas del apartheid en Sudáfrica. Muchos que están acá, que estuvieron allá. Y solamente por eso, Nelson Mandela decía que si no fueran los internacionalistas cubanos, ni el apartheid tendría acabado en Sudáfrica, tampoco Angola y Namibia serían países libres. Entonces, el mundo debe mucho a Cuba. Y ahora es el momento de retribuir esa solidaridad. Entonces, nosotros no vimos eso como algo que nos deben agradecer. Nosotros quienes somos gratos a Cuba por el mensaje de paz, de dignidad, de soberanía, de la digna rabia que los pueblos tienen de un sistema que explota, que oprime, que destruye la naturaleza en todas las partes del mundo. Cuba sigue siendo el faro de solidaridad, el faro de esperanza, y seguro que es difícil la tarea de derrotar el sistema más cruel, más peligroso y más destructivo del mundo y de la historia. Pero lograremos hacerlo, porque lo que ese bote demuestra es que la solidaridad no se bloquea. Los pueblos libres del mundo
tiene mucho más fuerza que cualquier imperio y que Cuba sigue siendo para nosotros el faro en los 100 años de Fidel. Para nosotros es un gran honor estar acá. Una máquina de tirar titulares, es Thiago Ávila, este brasileño, al que conocimos en la flotilla hacia Gaza. Hemos arrancado con Silvio y vamos a cerrar con Silvio. Se ha viralizado una canción de Silvio que parece que la ha compuesto ayer. La letra, la canción se llama Me acosa el cara pálida. El cara pálida eran esos señores blancos, hombres, señoros, que exterminaron a los pueblos indígenas en Norteamérica a lo largo de más de 150 años. Las famosas películas de los western, de los indios y vaqueros. El mayor genocidio, el más largo, el más prolongado, asesinó a más de 12 millones de personas. No fue el holocausto contra el pueblo judío, fue el holocausto, el genocidio contra los pueblos originarios de Norteamérica a lo largo de 150 años de genocidio. Fueron asesinados 12 millones de personas. Los acosaban los caras pálidas. ¿Quiénes son hoy los caras pálidas? Silvio en esta canción hace una analogía, un paralelismo entre esos caras pálidas que conquistaron el salvaje oeste y los caras pálidas naranjas de hoy en día. La canción, fíjense si es bueno, capo, Silvio Rodríguez Domínguez, y su talento y su capacidad visionaria, que esta canción la compuso en 1984. Me acosa el cara pálida. Silvio Rodríguez en Contextos. Cara pálida que carga sobre mí, sobre mi pueblo libre, sobre mi día feliz, me acosa con la espuela, el sable y el arenés. Caballería asesina antes y después, me acosa el cara pálida norteño por el sur, al este y el oeste, por cada latitud, me acosa el cara pálida que ha dividido al sol, en hora de metralla y en hora de dolor, la tierra me quiere arrebatar. Solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego. Me acosa el cara pálida con el engaño vil, con cuentas de colores, con trueque de 1 a 1000, me acosa con su elixir de la prostitución, me acosa con la gloria perdida de su Dios, me acosa el cara pálida con su forma de ver, su estética, su ángulo, su estilo, su saber, me acosa el cara pálida con sintetización. Y quiero hundirme el alma con tuercas de robot. La tierra me quiere arrebatar, el agua me quiere arrebatar, el aire me quiere arrebatar.